Muy buenos días. En nombre de la carrera MATEC, les agradecemos su presencia el día de hoy, en particular a nuestro expositor, colega, amigo, compañero, ¿verdad? El profesor Manuel Murillo, quien nos acompaña el día de hoy en el marco de la Semana de la Carrera MATEC y en coordinación con IEEE, no sé cómo se dice, cómo se lee. IEEE, más bien era, ¿ok? Estamos muy orgullosos de poder contar con la presencia de nuestro compañero Manuel y muy agradecidos con ustedes por su participación. Les vamos a sugerir que presten atención porque cuando venga la sección de preguntas, vieran que tenemos un micrófono muy particular, ¿ok? Este micrófono puede volar. Y como puede volar, entonces le puede llegar a cualquiera a las manos, ¿ok? Entonces esperaríamos que presten mucha atención para que cuando les llegue el micrófono a la mano puedan hacer una pregunta o un comentario a nuestro expositor. Sin más preámbulo, como les decía, les agradecemos su presencia y le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Manuel. Muy buenos días a todos y a todas. Como siempre, es un placer. Este tipo de charlas a mí realmente me encantan y agradezco mucho a Ivonne, a la Escuela de Matemática, al TEC en general, porque siento yo un poco de devolverle al TEC tanto que me dio. En este momento ya estoy jubilado, pero sigo muy activo dando conferencias, escribiendo cositas y disfrutando de estar enfrente de personas que están iniciando su carrera profesional, ¿verdad? Sus estudios. Entonces, ¿qué nos toca hoy? Bueno, hablar un poquito del número pi. ¿Por qué? Porque mañana precisamente es el Día Internacional de las Matemáticas y está relacionado con el 314, 14 de febrero, etcétera. Entonces, sobre eso vamos a hablar. Y siempre pensando en que cuando uno conoce sobre un tema en particular, disfruta más ese tema. Es decir, a alguien no le gustan las matemáticas simplemente porque no las conoce. Eso pasa muy a menudo, porque no ve que son cotidianas, que son útiles, que se aplican en cuestiones particulares, que en la vida real le podrían ayudar, sino simplemente lo ven como que lo ocupa para ir a la pulpería. Más allá de eso, entre más conozca uno de las matemáticas, más las va a apreciar y más le va a gustar, en particular con el pi. Con el número pi tiene un montón de cositas que estoy casi seguro que les va a sacar alguna sonrisa a alguno o alguna de ustedes. Vamos a ver, alguien que no conoce el número pi, alguna vez me pasó que estaba en algún monumento histórico y llegó un extranjero con el cual terminé entablando una conversación y se acercó y me dijo, 314, porque me volvió a ver el tatuaje que tengo aquí, y me dijo 314, y yo con ganas de decirle, no es 314, eso es una aproximación de pi. Y él estaba muy feliz que para él pi es 314. Y no es cierto. 314 es un número racional y pi es un número irracional, ya para empezar. Y entonces, conforme uno empieza a ver en un montón de situaciones que aparece el número pi, dice, mira, era más interesante de lo que pensaba. Bueno, sobre eso vamos a hablar. Todo el número, decía Pitágoras, hace 2500 años. Y de alguna manera eso encierra, de una manera muy sencilla, en 3 palabras, místicamente, la filosofía que tenían los pitagóricos
de que todos los secretos, milagros, tesoros del universo estaban regidos por el número. Y es un poco lo que le ocurre precisamente al número pi. Dios creó los números, decía Kronecker, el resto es obra de los seres humanos. En realidad él decía, es obra de los hombres, pero ya hay que actualizar todo, ¿verdad? Ya de los seres humanos. ¿Por qué? Porque realmente los números con los que contamos, ¿no? Una vaca, dos vacas, incluso una nube, dos nubes, uno cuenta cosas que son enteras. Ese asunto de los negativos y aquella cosa de las fracciones y aquella cosa de las raíces y los logaritmos y pi, eso va apareciendo en el tiempo un poco después. Lo que aparece en la naturaleza son números enteros. Lo demás lo inventamos poco a poco los seres humanos. Sin entrar en mucho detalle, pero tiene que ver con el número pi para un poco como el marco teórico para ubicarnos bien en donde estamos trabajando. Ustedes conocen muy bien los números naturales. Y si yo les pido que me digan un número natural, estoy seguro que todos me van a decir 1, 2, 3, 20, 1.000.000. Si les pido que me digan los números enteros, algún número entero, por supuesto que los anteriores, y además van a decir, el -1, el -5, el -1.000.000. Si les están incluidos, ¿verdad? Los naturales están incluidos en los enteros. Y de repente les pido, denme un ejemplo de un número racional, y alguien me dice, 1/2, los anteriores funcionan también, están incluidos. Pero me van a decir 1/2, 3/5, 1/1000, etcétera. Todas las fracciones, positivas y negativas. Y si le digo algún irracional, ya la cosa cambia. Bueno, ¿cuáles son los irracionales? Alguien me podría decir un número irracional, que no sea pi. Es la charla de hoy. ¿Raíz de 2? Raíz de 2. Otro. El número neperiano, el de Euler, perfecto. Otro. Pi, está bien, ya llevan 3. Otro. Euler, que ya me lo dijeron. Otro. Ya empiezan a escasear, vean que ya no es tan fácil, ¿no? Alguien me dice, bueno, raíz de 2, raíz de 3 también, raíz de 4 no, porque es 2, raíz de 5, todas las raíces que no sean exactas. Las raíces cúbicas funcionan también, que no sean exactas. Raíz cúbica de 7, raíz cúbica de 8, no, porque es 2. Negativas funcionan. Las raíces cuartas, las raíces quintas, pero si ahora yo le digo, bueno, ya no me digan radicales, ya no me digan cosas con pi y ya no me digan cosas con e. ¿Cuál otro hay? Ya la cosa se pone cuesta arriba. Cuesta más encontrar ese tipo de números. Los no periódicos y el seno de un seno de un radián. Hay un montón. Bueno, la verdad es que todos esos conforman los números reales. Y ese conjunto de los números reales, ven, el ser humano que va inventando conjuntos. Decía Kronecker, en la naturaleza aparecen solo los naturales en la naturaleza. Y todos esos que vienen luego los vamos inventando los seres humanos por alguna razón. Ya inventamos los números reales. Después inventamos los números complejos, que es algo que probablemente van a ver ustedes en el curso de álgebra lineal, luego de mate general, los que están aquí en mate general. Y después vienen los hipercomplejos, o lo que conocen ahí como cuaterniones, que es otro invento más allá de los complejos. Y se va haciendo cada vez ese conjunto de números más grande, pero no se queda ahí tampoco, porque después vienen los octoniones, después vienen los sediniones, y hay esa costumbre de inventar números para resolver algún problema particular. Bueno, es lo que hacemos los matemáticos para aplicar. Y les decía entonces que cuesta un poquito encontrar números irracionales. Bueno, lo que sí les puedo decir es que la cantidad de naturales y la cantidad de enteros, aunque parece que son más los enteros, son la misma cantidad. Por ejemplo, si en este momento yo a ustedes les pregunto, ¿qué hay más? ¿Personas aquí sentadas en el auditorio o asientos, butacas en este auditorio? ¿Cuál será la respuesta lógica? ¿Tuvieron que contar? No, porque hay sillas vacías, butacas vacías, entonces hay más butacas que personas. ¿Qué pasa si hubiera personas de pie? La respuesta lógica es, y todas las butacas ocupadas, la respuesta lógica es que hay más butacas
más personas que butacas. Y si todos están sentados y no sobran butacas, estamos igual. Eso es una función biyectiva que se podría hacer, y eso ocurre con los naturales y los enteros. Se puede hacer una función biyectiva, es la misma cantidad. Bueno, lo mismo ocurre con los racionales, es la misma cantidad. Lo que no ocurre con los irracionales, eso no es la misma cantidad, son más. ¿Qué quiere decir eso? Que los números irracionales que nos cuesta encontrar mentalmente son mucho más que los racionales. Y ahí está en cuenta el número pi. Para que ustedes lo vean como algo un poquito simbólico, si ustedes pensaran en los números como todos los granitos de arena, todo el planeta, todos los granitos de arena, los racionales caben en un granito. Y el resto de granitos de arena son los números irracionales. Esa es la diferencia de tamaño. O sea, realmente son muchísimo, son infinitos, sí, pero un infinito muchísimo más grande el de los irracionales. Y bueno, ahí viene el primer caricatura matemática, que a algunos les hará gracia y a otros no, por supuesto, pero bueno, lo traduzco. Ven que ahí están los pobres racionales detrás de la trinchera, ahí detrás del murito, protegiéndose porque al fondo vienen los irracionales. Ahí los que ustedes me dijeron, ahí está el número de oro, raíz de 2, pi, están en el top 10, ¿verdad? El inconsciente colectivo. Y dice, estamos en inferioridad numérica. Esos son los chistes que nos encantan de los matemáticos. Vienen otros mejores. Bueno, pi, ¿qué es pi? ¿Qué es pi? Alguien dice un número irracional, sí, pero ¿qué es pi? Y eso ha sido una pregunta que ha desvelado a muchísimos matemáticos a través de la historia, tratando de descifrar qué es pi. Hasta que von Lindemann ya dijo es un número intrascendente, allá por 1882, y ya terminó la búsqueda de quién era pi. Pero antes de eso, ¿quién es pi? Alguien definió pi simplemente como el número de veces que el diámetro de un círculo cabe en una circunferencia. Entonces, ellos medían, ponían el diámetro, lo ponían en la circunferencia una vez, 2 veces y 3, y sobraba un piquito. Y hacían el círculo más grande y sobraba un piquito. Ese piquito, el 3, y dijeron, bueno, ¿y cuánto será ese 3, algo? Y empieza una búsqueda implacable. Ahí está la fórmula, ¿no? Diámetro por pi es la circunferencia. O 2πr, que es la que usamos mucho en los cursos iniciales. Y de lo que les decía del círculo, ¿no? Ponían ahí y hacían el círculo más grande o el círculo más pequeño y siempre sobraba un piquito. Pero ese piquito era proporcional al diámetro. Entonces no era, claro, a veces sobraba 1 metro, a veces sobraba 10 centímetros, pero era una proporción del diámetro. Y bueno, de las primeras aproximaciones que hay, pongan atención, yo diría la primera aproximación que hay documentada de alguna manera es en uno de Reyes, donde dice, está describiendo como hacían un altar, alguna cosa ahí muy interesante, y la redacción por supuesto que es antigua, entonces es un poquito complicado de entender la redacción, pero lo leo rápidamente. Dice, hizo el mar de metal fundido que tenía 10 codos de borde a borde. Era enteramente redondo y de 5 codos de altura. Un cordón de 30 codos medía su contorno. Debajo del borde había calabazas, todo en derredor, daban vuelta al mar a largo de 30 codos. Había 2 filas de calabazas fundidas en una sola pieza, y ahí sigue el cuento, ya ustedes saben, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que adorna mucho todo. Ahí está el dibujito. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que la parte de arriba, la circunferencia que decía, redondo, 30 codos, que era la medida de esa época, y el diámetro de borde a borde, el diámetro son 10. Repasemos entonces qué decía la definición. La definición, bueno, conocemos cuánto es el diámetro por pi, es la circunferencia. ¿Por quién hay que multiplicar aquí 10 para que me dé 30?
Ese es pi. En ese dibujo, en aquella época. ¿Qué obtenemos? ¿Cuánto es pi de ahí? 3. Y esa es la primera aproximación que tenemos de pi. Mala o buena, pésima. Pésima. Porque estamos ubicados hoy en 2000 y resto después de Cristo y entonces nos parece una aproximación muy burda, pero bueno, empezó una búsqueda implacable, les decía, de encontrar aproximaciones de pi. De encontrar aproximaciones de pi. Ya hay una en el papiro de Rins, de Ames. Rin es un inglés que compró el papiro y Ames era el escribiente que, valga la redundancia, escribió el papiro. Por eso se llama el papiro de Rin, de Ames. Ahí está la foto. Dentro de eso está, no digo que en perfecto estado, pero para la época sí, hay que decir que está en perfecto estado. Esa es una aproximación de pi. De nuevo, es un número racional, porque es una fracción. 256 sobre 81. En aquella época pensaban que pi es ese número. Ya empieza a mejorar la cosa, ¿no? 3,16 y pico. Ya por lo menos tiene un decimal exacto. Arquímedes en el 287, hace 2300 años, hace un método interesantísimo para aproximar el número pi. Él dice, yo quiero ver cuánto mide la circunferencia, cuántas veces cabe en la circunferencia, radio R. Entonces, pongo un polígono inscrito adentro de la circunferencia y un polígono circunscrito afuera de la circunferencia, y entre más lados tenga, lo ven ahí eso es como un hexágono. Hexágono inscrito y hexágono circunscrito, ¿verdad? El círculo. Entre más lados tenga el polígono, más se va a ir acercando y más va a ir como ensanguichando el círculo, ¿lo ven? Ese sería con uno, ¿cuántas? 2, 4, 5, un decágono. Y este que está aquí ya casi es el círculo. Bueno, hizo ese proceso y ubiquémonos bien. Hace 2300 años no había calculadoras, las hojas, todo era distinto, los instrumentos de medición y demás, todo era más complicado que ahora. Y él logró hacer ese trabajo con un polígono de 96 lados. Un polígono de 96 lados, y descubrió o calculó una mejor aproximación de pi entre esos dos valores. Esos dos valores más o menos es 3, que es famoso el 3 y un séptimo, 22 séptimos, ¿verdad? Que parece mucho. Ya él logró con ese gran trabajo encontrar dos decimales exactos de pi, 3,14. Y la cosa sigue. Ptolomeo en Alejandría, que era la parte de la Grecia Magna también, en el siglo II después de Cristo, encuentra esa aproximación, 377, 3,1415, ya tiene 3 decimales exactos. Vamos bien, siglo II después de Cristo, ¿no? Y después viene un chinito que se llama Su Shangzi, en el siglo V después de Cristo, y obtiene una mejor aproximación de pi, que es 3,1415, ya tiene varios decimales, pero sigue siendo racional. Pi todavía sigue siendo racional para todo el mundo, aunque ya estamos en el siglo V. Viene un persa, lo que hoy es Irán, zona de muchas guerras y demás, pero lo que hoy es Irán, que tenía una matemática impresionante para la época y todavía hoy tiene mucho desarrollo en matemática. Ese que se llama Kashami, en 1425, ya estamos más cerca. Ahí tienen una estampilla, es que me encanta la filatelia a mí, entonces ahí está, una estampilla con el fulano, con Kashami. Él obtiene ese número, impresionante. Yo no sé, o sea, yo en este momento me empiezo a pensar y digo, ¿cómo él obtuvo 16 decimales exactos de pi? Vean que no hay puntos suspensivos. ¿Ven? Quiere decir que ahí llegó. Termina el 2 y ahí termina. El número que dijo él que era pi. Sigue siendo racional, por supuesto. ¿Cuál es el número exacto? Perdón, el número pi aproximado con puntos suspensivos, porque la cosa sigue. Vean que llega hasta el 2. 16 decimales exactos
Él truncó el pi ahí y ahí siguen los decimales que siguen, que ya sabemos que son infinitos, no periódicos y demás. Fantástico, ¿no? Bueno, ya después viene la más reciente, con mejores desarrollos de otras técnicas de cálculo y demás. Hay un Sharp que obtiene en ese año 71 decimales, un gran logro. Después, 20 años después, 127 decimales y después 200 decimales. Y hay una búsqueda, lo que les dije, una búsqueda implacable por descifrar ese bendito número pi. Rutherford con 440 decimales. Ya empiezan a aparecer las computadoras, las máquinas de contar, los ordenadores, como lo quieran llamar, y en 1958 encuentran 10.000 decimales. Y un paréntesis, ¿para qué sirven tantos decimales? O sea, ¿cuál es esa ambición de encontrar tantos decimales? No sirven para nada, no sirven para nada. O sea, simplemente para satisfacer algo personal de cada uno y en las distintas partes del mundo. Ya lo vieron en Alejandría y lo vieron en Grecia y en Irán y en Estados Unidos, que ya lo vamos a ver. Estos son en Estados Unidos, etcétera. Inglaterra, algunos de esos. Bueno, hasta que Ema Haruka, una japonesa, eso fue noticia mundial. Salió en todos los periódicos, créanme, salió en todos los periódicos. Ema Haruka en el año 2019 encontró, está la foto de ella, es ingeniera, trabajaba, no sé en este momento, pero en aquel año cuando trabajó, cuando lo descubrió, trabajaba en Amazon, era ingeniera de sistemas de Amazon, hoy no sé qué hace. 31.000 millones de dígitos. Y entonces uno se pone a pensar, digo, ¿será mucho? ¿Ustedes qué opinan? De nuevo, ¿para qué sirven esos 31.000 millones de dígitos? Para nada, absolutamente. Pero los encontró. Y eso fue noticia mundial. 31.000 millones de dígitos. Y uno dice, ¿serán muchos? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, hagamos un pequeño cálculo, saquen sus calculadoras. Todos tienen calculadora, así que, porque tienen teléfono. Ah, muy bien, muy bien. No, pero no. Después los asusto y no me ponen atención. Yo sé que igual me están poniendo mucha atención. Ahí lo tienen. Ok, pongan ese número. 31.000 millones. Sí, es que a veces uno dice, ¿será mucho, será poco? Fourier tenía una frase, tiene, no la ha perdido, que dice, las matemáticas comparan los más diversos fenómenos y descubren las analogías secretas que los unen. Nosotros en este pequeño calculito vamos a descubrir una pequeña analogía que quizás a algunos les pueda sacar una sonrisa, que esa es la meta de esta charla, ¿no? Que la pasen bien. Entonces ya tienen ahí 31.000 millones. Ok, ¿alguien sabe más o menos cuántos caracteres le caben en una página promedio? Caracteres porque cada dígito es un carácter. 3,141, ahí sigue. Más o menos. 4.000 caracteres. Yo la puse en Word y yo conté. Depende del tamaño de la página, por supuesto, y tipo de letra y demás, pero en un libro corriente, 4.000 caracteres. Entonces, dividan ese número entre 4.000. ¿Eso qué nos da? El número de páginas que vamos a ocupar. Ahora, claro, en un libro, las hojas tienen 2 páginas. Así que partan por 2 para ver el número de hojas. Dividen entre 2 ese número que les dio. Ok, todavía está grande, ¿verdad? Ok. La pregunta es, ¿cuánto mide cada hoja? El grosor, no el largo. El grosor. Mide en promedio, dependiendo de la calidad y el tipo de hoja, etcétera, pero un libro promedio mide 0,1 milímetros. Entonces, ese número que tienen en su calculadora, multiplíquenlo por 0,1 milímetros. ¿Ya? ¿Lo multiplicaron? ¿Cuánto le dio? Ok, eso que está ahí, ¿qué es? Cantidad de milímetros. Y ahora pasémoslo a metros, porque es lo que estamos usualmente nosotros lo que manejamos. ¿Cómo lo pasamos a metros? Lo dividen entre 1.000, porque tenemos milímetros. Lo dividen entre 1.000 y ¿qué obtenemos? La cantidad de metros. Y ahora me dice, pero ¿cómo metros? Metros en un libro
donde pusiéramos esa aproximación de Aruca. ¿Cuánto les dio? Ah, ok. 385 metros. Ocuparíamos un libro de 385 metros para poner esos 31.000 millones de dígitos que encontró Emma Aruca. De nuevo, alguien me dice, ¿será mucho? Yo creo que sí. Para que lo comparen con algo todavía más cotidiano, no en Occidente, pero allá en Arabia, ¿dónde es que queda el Burj Khalifa? En Emiratos, ¿dónde queda? Dubái. Bueno, este edificio que ustedes ven ahí, el que sobresale de todo, se llama el Burj Khalifa. Ese edificio, que hasta alguna época, no sé si todavía es el más alto del mundo, pero mide 828 metros. O sea, ese libro, donde están los 31.000 millones de dígitos de Aruca, llega prácticamente a la mitad de ese edificio. Está grandecito, ¿verdad? Está grandecito, ese número pi. Y de nuevo, ¿para qué sirve? Para nada. Es que entre más dígitos tengamos de pi no sirven para nada. Ya van a ver, ¿alguien sabe cuántos dígitos ocupa la NASA para mandar aviones al espacio? Naves espaciales al espacio. Ya lo vamos a ver. Esas son de las curiosidades que vamos a ver. Entonces ya se dieron cuenta que hay algo impresionante en todo el mundo donde no había emails, para viajar de un lado al otro había que ir en caballo, no había trenes, era una época muy complicada y estoy seguro que las personas por aquí, eso es China, el Shaanxi que estaba por aquí, esto es Irán, Kashimi, por aquí está Ptolomeo en Alejandría, por aquí está Arquímedes en Grecia, etc. En todo el mundo había una búsqueda implacable de descifrar y conocer al número pi. Y entre ellos ni se hablaban, ni se conocían, pero en todo el mundo había una búsqueda. Pongo unos cuantos aproximaciones, pero júrelo que eran miles de personas buscando descifrar pi. Bueno, ahí está el pobre pi poniendo su clave. Yo creo que algunas de estas ya las han visto en Facebook, probablemente. Depende de lo que uno pica en Facebook, eso es lo que le va a salir. Como yo pica, que me gusta ese, me llegan un montón. Facebook es así, ¿verdad? Bueno, pobre pi ahí con la lengüilla afuera y todo, véanlo. Ahí está el pobre pi haciendo un autorretrato también, no creo que lo logre. Por aquí arribita, ahí está la aproximación de esta 22 séptimos de la de Arquímedes. Ahí está. Y también el pobre número natural 6 cometió un pequeño error en su vida. Ahí se quedó eternamente, ¿no? Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Ya lo logré, ¿vieron? Ya me di por satisfecho hoy. Ya algunos sonrieron. Ya valió la pena que vinieran a la clase de pi. Vamos a ver, yo lo que creo es que creo que algunos de ustedes al final de la charla, dentro de media hora, creo que se van a sentir más amigos de pi. Porque ya como que estamos contando algunas infidencias de pi. Entonces van a decir, mira, pi no era tan aburrido como pensaba. Y por supuesto que si uno es más amigo de algún objeto matemático, es más amigo de las matemáticas. Son cosas que están todas relacionadas. Algunas curiosidades de pi. Euler, por supuesto, ese pi, ¿cuándo aparece en la escena mundial? El número pi ya lo andaban buscando, yo sé, esa razón que dijimos, ¿verdad? Circunferencia entre diámetro, ese número. Pero ¿a quién se le ocurre poner ese símbolo de la letra del alfabeto, como la P de nosotros, del abecedario, es la pi del alfabeto? Bueno, eso es Jones, un matemático galés, de allá de Gales, de la Gran Bretaña, y Euler, que lo popularizaron. Entonces todos decimos ahora que es de Euler. Bueno, Euler y Jones compartieron ese honor. Y Euler, por supuesto, de periferia, ¿verdad? Que es contorno en griego, usaron la primera letra de esa palabra, entonces ahí es el origen del símbolo que utilizamos para pi. Okay. E a la i pi más 1. Esa es una frase, una ecuación matemática que es de las más bellas de la historia. De hecho, en el año 2000, cuando cambiamos de milenio, no solo de siglo, sino que cuando cambiamos de milenio, hubo un concurso entre los matemáticos que
había que votar, bueno, entre todos, votaban cuál era el mejor filósofo del milenio, cuál era el equipo del milenio en fútbol, el mejor jugador de ajedrez del milenio, era el mejor de todo. En matemática también dijeron cuál es la ecuación más bonita. Entonces, esta llegó al top 10, ¿verdad? De los candidatos. Adivinen cuál ganó. No fue esta. Vean si los matemáticos son complicaditos, que la que ganó fue 1 más 1 igual a 2. 1 más 1 igual a 2. Bueno, le ganó a esta. A mí me gusta más esta, pero ya viendo la justificación de por qué ganó la otra, uno dice, bueno, tiene razón, pero no es lo que nos toca hoy, por supuesto que no. Perdón, esta simplemente es porque tiene todos los números interesantes. Tiene al 0, tiene al 1, tiene al E, tiene al I de los números complejos, tiene al pi en una ecuación que es realmente mágica. El día de pi siempre se celebra, bueno, siempre no, pero de una época para acá se celebra los 14 de marzo porque ya lo saben, 3,14, 14 de marzo, mes es marzo, el mes 3, etcétera. Y yo desde que estoy en la universidad recuerdo que mi profesor me decía que se celebraba ese día y que incluso habían cofradías del número pi y se reunían, ese día viajaban de varios lados del mundo, se reunían y hacían brindis y aquella cosa era una fiesta. O sea, pero en el año 2020 la UNICEF lo declaró ese día el Día Internacional de las Matemáticas, subiéndole un poquito más el rango. Entonces ya no es el día pi, por supuesto que siempre sigue siendo el día pi, así se celebra, pero es un poquito más, es el Día Internacional de las Matemáticas, la mejor fecha no pudieron haber escogido, esa es sin duda la mejor, y eso motiva este tipo de charlas. En todo el mundo, un día como hoy, está lleno de charlas. Yo doy charlas mañana y doy el sábado a diferentes públicos porque de alguna manera eso ayuda a lo que les decía, que seamos más amigos de las matemáticas, que la veamos más útil. Eso fue una decisión fantástica. Y bueno, ese es el logo, ahí está muy bonito, veanlo, el 3 que sale para arriba, ¿lo ven ahí? 3 bolitas para arriba y después para allá vienen todos los, dije todos, ¿verdad? Otra vez me equivoqué. Los primeros decimales de pi, ahí el 3, 1, 4, que está en 4 bolitas rojas, ahí está, ese es el símbolo que se utiliza. Y todos los años le cambian la temática para, ¿verdad? Matemática y arte, matemática y juegos, matemática en la sociedad, desarrollo, etc. Todos los años hay alguna línea de parte del Consejo que promociona eso. Como un dato curioso, simplemente curioso, ¿verdad? Que a nosotros nos llama la atención, alguien dice, hey, es que el viernes 3 es día de mala suerte, uy, es que 13, y hay edificios que no tienen un piso 13, no, sí tienen, nada más que no lo numeran como 13, ¿verdad? Porque estamos de alguna manera con un montón de cuestiones sociales que nos han inculcado, culturales, respecto de los números. Entonces, hay dos cosas curiosas que han pasado, que Albert Einstein nació un 14 de marzo. Y Stephen Hawking murió un 14 de marzo. ¿Qué tiene que ver eso con pi? No, el pi no es el culpable, pero llama la atención que los dos físicos más importantes del siglo pasado, uno naciera ese día y el otro muriera ese mismo día. Curiosidades nada más, estamos en curiosidad, ¿no? Esa es una curiosidad. Le leo. Soy y seré a todos definible, mi nombre tengo que daros. Cociente diametral, siempre inmedible, soy de los redondos aros. Bueno, es un versito ahí simple, no se va a ganar un premio Nobel sin la menor duda, pero ¿qué le ven curioso a este verso? Soy, 3 letras. Ah, ya di la clave, ¿eh? Ahí está. Vean cómo se entretienen la gente. Y una letra, seré, 4. Soy y seré, 3,14. Y ahí sigue la cosa, véanlo.
alguien dijo, hagamos un poema, y claro, tiene que ver con pi. Está hablando de los redondos aros, cociente diametral, o sea, está describiendo a su manera el pi, pero siguiendo la secuencia de los dígitos de pi. ¿Cuántos? No me acuerdo cuántos son. 5 y 5, 10, 15, 19. Tiene 19 decimales. Pero claro, eso no pasa solo en español. A algún inglés se le ocurrió hacer lo mismo. Ahí está. Mi inglés no es muy bueno, así que no lo voy a leer. Pero tampoco pasa solo en español e inglés. No, pasa en francés. O sea, es una cosa mundial. Es que recuerden que pi causa furor en todo el mundo. Que no tiene que ver la religión ni el idioma, no. Ni la edad, por supuesto que no. Ahí está, ese tiene más decimales exactos. Y puse una muestra de 3, pero en internet ustedes se van a encontrar muchos más. ¿Verdad? En otros idiomas, en italiano, en ruso, en cualquier idioma, hay siempre alguien que diga, hagamos un versito de pi que tenga los dígitos. Listo. Ese es un graffiti, pobre hombre, ¿no? Perdón, no sé si es un hombre, dije hombre. Pobre persona, podría ser una mujer también. Te pensaré hasta que pi se quede sin decimales. En toda la vida. Ok, ella es una polaca, Szymborska, que tiene una carrera prolífica. En un libro que yo saqué de las matemáticas de lo cotidiano, hay un poema muy bonito transcrito ahí que tiene que ver con la estadística. Ahora, esta, que es Szymborska, ahí está la foto. Ahí está la foto. Esta cara de buena tiene, ¿verdad? De abuelita fantástica. Ella no es matemática, ella no estudia estadística, pero tiene una sensibilidad que hace poemas de muchos temas. Y como tenemos tiempo, yo se los voy a declamar. Póngale atención porque ¿cómo se llama la charla? ¿Cómo se llama la charla de hoy? La ubicuidad de pi. ¿Qué significa ubicuidad? No lo dije al inicio, lo digo ahora. Ubicuidad es ese don que tienen, podríamos decir, algunas personas, se lo achacamos por supuesto a cualquier dios, ¿verdad? Tienen la propiedad de la ubicuidad, que es estar en varios lados al mismo tiempo. Cualquier dios, en el dios que nosotros creamos, tiene la propiedad de estar en todos los lados al mismo tiempo. Algunos santos tenían esa propiedad, comprobado. San Martín de Porres, dicen que Juan Pablo II también lo tenía. Es decir, que lo vieron en varios lados al mismo tiempo. Entonces eso es muy religioso, yo sé, pueden creerlo o no, pero es otra curiosidad. Y pi aparece en muchos lados, ya lo vamos a ver. Eso es la sensibilidad de esta poeta, Szymborska. Dice, el número pi es digno de admiración, 3,14. Todas sus cifras siguientes también son iniciales. 592, porque nunca se termina. No permite abarcarlo con la mirada, 6535. Con un cálculo, 89. Con la imaginación, 79. O en broma, 323. Es decir, por comparación, 46 con cualquier otra cosa, 2643 en el mundo. La más larga serpiente después de varios metros se interrumpe. Igualmente, aunque un poco más tarde, hacen las serpientes fabulosas. El cortejo de cifras que forman el número pi no se detiene en el margen de un folio. Es capaz de prolongarse por la mesa, a través del aire, a través del muro, de una hoja, del nido de un pájaro, de las nubes, directamente al cielo, a través de la total hinchazón e inmensidad del cielo. ¡Oh! ¡Qué corta es la cola del cometa, como la de un ratón! ¡Qué frágil el rayo de la estrella que se encorva en cualquier espacio! Pero aquí, 2, 3, 15, 390, mi número de teléfono, la talla de tu camisa, año 1973, sexto piso, número de habitantes, 65 céntimos, la medida de la cadera, 2 dedos, la charada y el código en la que mi ruiseñor vuela y canta.
y pide un comportamiento tranquilo, también transcurren la tierra y el cielo, pero no el número pi. Este no. Él es todavía un buen chico. No es un 8 cualquiera, ni el último 7. Metiendo prisa a la perezosa eternidad y para la permanencia. ¿Qué quiere decir esta Szymborska? Aparte de que va enumerando los dígitos de pi. Que en el pi está, en los dígitos de pi está un montón de datos como el número de su teléfono, como la talla de su pantalón, como el lugar donde vivo, y ahorita ya les voy a decir que busquen algo en internet que tiene que ver con eso. Hay un autor famoso que se llama Carl Sagan, una obra que es Cosmos, que la trama transcurre donde él dice que en el número pi hay un mensaje cifrado de los extraterrestres. Entonces, o sea, en la literatura también aparece mucho el número pi. Ella es Szymborska, premio Nobel. El poema Número Pi, así se llama, lo pueden buscar en internet, ahí está. Y la obra de ella es realmente fascinante. Concurso de microrrelatos. ¿Alguien sabe qué es un microrrelato? Ahí lo dice el nombre, ¿verdad? Un relato que es corto. Un relato que es corto. Hay uno que es muy famoso, que se llama El dinosaurio, y se los voy a contar, ese sí me lo sé de memoria. Ese sí me lo sé de memoria. Pongan atención porque si se descuidan un segundo, todos están poniendo atención. Listo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Se lo repito. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 7 palabras. Eso es un microrrelato que, aunque no lo crean, ganó un premio al mejor microrrelato. ¿Qué es lo que pasa con el microrrelato? Pasa mucho en matemática. Que si cumple la definición de ser un microrrelato, ¿qué es? Es un microrrelato. Así de fácil. Si cumple la definición de cuadrado, ¿qué es? Un cuadrado. ¿Qué pasa con esto que les acabo de contar? Que tiene personaje principal, personaje secundario, tiene trama, tiene inicio, tiene final, tiene una enseñanza, tiene todo lo que tiene que cumplir para que sea un microrrelato. ¿Qué es entonces? Un microrrelato. El autor se llama Augusto Monterroso, es un hondureño guatemalteco, que creo que ya falleció. Ahí está arriba, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Está en libros y todo, ¿verdad? Obviamente con otros relatos, porque si no, imagínense qué estafa. Bueno, resulta que en la Universidad de Alicante hicieron un concurso y no le tenían mucha fe. No le tenían mucha fe al concurso que hicieron, pero se unió la Facultad de Lenguas Modernas con la Facultad de Matemática en la Universidad de Alicante y en el 2010 hicieron un concurso. Bueno, tenía 2 restricciones, 2 condiciones. La primera era que fuera un microrrelato y la segunda, adivinen cuál. Ese fue el que ganó. Tuvo un éxito rotundo. Un éxito rotundo. Dice que fueron más de 100 microrrelatos que se presentaron y que muchos merecían el primer lugar. Ya saben cuál fue la segunda restricción, ¿verdad? La primera era que fuera un microrrelato y la segunda es que siguiera la secuencia, las palabras, el número de letras que cumplía. Ahí está, 3, caí. Lo leo, yo sé que ya lo leyeron ustedes, pero me encanta leerlo. Dice, caí y miré a Laura enamorado. Su cuerpo débil era ahora perfecto. Asombrado, respiré tranquilo. Era lo que esperaba amar. Es un microrrelato fantástico de un adolescente, igual que ustedes, en la universidad. Qué bonito, hacer uno en el TEC, podría ser. Podría ser. Siempre hacen esa, que van pintando los dígitos hacia abajo. Podrían hacer eso, que es muy interesante. O, como hacen en la universidad, en la UNAM en México, hicieron una carrera
que aquí la podrían organizar interna, que es la carrera no de 5 kilómetros ni de 10 kilómetros, adivinen qué hicieron, la carrera de pi kilómetros, 2 pi kilómetros y 3 pi kilómetros. Y la están celebrando mañana precisamente en la Universidad Autónoma de México, ¿verdad? Entonces, para el año entrante podrían organizar una. Son buenas ideas. Ellos hacen una fiesta, una feria que se llama Piénsalo. Piénsalo, también una feria de juegos y demás. O sea, ideas en el mundo hay, es cuestión de buscar y hay miles de ideas interesantes. Bueno, la ubicuidad de pi más allá de la circunferencia, porque cuando pensamos en pi, pensamos que tiene que ver con el círculo, con la circunferencia, y no, aparece en muchos lados. Por ejemplo, imagínense ustedes, si ustedes cogen en la calculadora ponen 1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7 más 1/9 menos 1/11, lo que llaman bueno, no es la armónica porque alternada, pero es una serie alternada de los números impares nada más. Eso suma pi cuartos. Curiosidad, bueno, la integral, bueno, los que vayan a llevar cálculo, es una integral que es un área debajo de una curva normal, da raíz de pi. En situaciones que lo que hace es precisamente hablar de la ubicuidad del número pi, en situaciones que ni siquiera pensáramos. Este tiene que ver con un problema que se llama el problema de Basilea. Un italiano lo propuso en 1644 y 100 años después fue Euler que lo resolvió, que la suma, ahí está en sigma, pero se los voy para que se lo imaginen un poquito mejor. 1 más 1/4 más 1/9 más 1/16, van sumando 1 entre cada número cuadrado. 1 más 1/4 más 1/9 más 1/16 más 1/25. Ese número, que nada tiene que ver con pi, el resultado sí tiene que ver con pi, que es pi cuadrado sextos. Y otro de probabilidad que es interesantísimo, la probabilidad de escoger dos números de todos los enteros, dos números que sean coprimos, ¿cuál es la probabilidad? 6 entre pi cuadrado. Entonces, si estuviéramos en una charla de matemática, como este divulgativo, por supuesto nada más se muestran los resultados. En otras veces, donde uno tiene un poquito más de tiempo, podría hacer la prueba, que es realmente interesantísimos también. Ok, vean, hay un tipo, ya van a ver la foto ahí, hay un tipo que se llama Rajber Mena, es un hindú, se para enfrente del Guinness Record, el comité del Guinness Record, y él de memoria, con los ojos vendados, véanlo aquí, con los ojos vendados, durante 10 horas va y empieza 3,1415,9 y ahí va. Se sabe de memoria 70,000 dígitos y los declama durante 10 horas. Bueno, no creo que sean 10 horas exactas, aproximado. Imagínense ustedes, y yo con costo me sé 10 dígitos, ¿verdad? Y alguna charla que di hace unos años, un estudiante me decía, profe, yo me sé 40 dígitos. Perfecto. Y alguien me dice, profe, yo me sé 70. Y me dice, ¿cuál es el truco? Dice, yo todos los días, bueno, no todos los días, pero cada semana me voy aprendiendo en parejas. 3, es que uno ve cómo lo dice. 3,14, 15. Uno va pensando en parejas. Entonces él dijo, no, yo me voy aprendiendo 2 dígitos cada semana. Y le meto ya 3, ya se sabe 20, se sabe 30 y los practica esa semana y a la semana le vuelve a meter 2 dígitos más, 2 dígitos más. Y con ese ejercicio mental, que no está de más ejercitar la mente, por supuesto, ya se sabía 70 dígitos. Bueno, resulta que este tipo es una cosa fantástica, ¿verdad? Impresionante. Récord mundial. Curiosidades, no, estamos en la sección de curiosidades. Eso me parece una curiosidad. Claro, eso no es gratis tampoco, ¿verdad? Él tiene un premio en metálico, por supuesto. Y aparte de un poquito más de fama. Dice, ¿cuántos dígitos de pi usa la NASA? ¿Alguien tiene alguna idea? Para hacer esos cálculos astronómicos, para llegar a Marte, para llegar a la Luna. Entre 10 y 16, lo leí en una revista española. Entre 10
y 16 dígitos. Suficiente. No necesita más cantidad de dígitos. Con 10, 16 dígitos que tengan de pi, es suficiente para no cometer un error. Claro, si solo dijeran, pongamos pi 314. Bueno, y si es 314, el cálculo a largas distancias, el error propagado sería muy, digamos, muy alto. Entonces, quieren llegar a la luna tal día, probablemente van a llegar el día después. Mira, no nos encontramos a la luna, está en otro lado, etc. Eso podría pasar. Pero con 10, 16 dígitos es suficiente. ¿Para qué tantos dígitos entonces? Simplemente es por esa ambición que tenemos de conocer. El ser humano lo que quiere es conocer su entorno, descifrar de alguna manera todo. Hay un libro de pi también. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, Marc Villarino, un profesor que algunos de aquí conocen, me decía que los japoneses habían sacado un número de pi. Le digo, ¿cómo? ¿Un número de pi? Sí, un número de pi. De no sé cuántas páginas y no sé cuántos dígitos. No. Y entonces dije, ¿y cómo empieza ahí? 3,14. Y uno pasaba páginas. Y cuando llega al final, adivinen con qué termina. ¿Ustedes lo conocían? Puntos suspensivos, por supuesto. Y claro, no creo que haya vendido muchos libros, pero era un gran logro en aquella época, hace 40 años, ¿no? Tal vez más. Tienen sus teléfonos. Busquen ahí un segundito el número del teléfono en los dígitos de pi. Busquen ahí. Va a aparecer, hice la búsqueda hace unos días. Va a aparecer algo que se llama matemáticas cercanas, creo que es lo que van a encontrar. Dígitos en el número pi, o teléfono en el número pi. Pongan eso en el buscador. Vamos a ver, ¿qué pusiste vos, Alejandro? A ver qué le sale. No me acuerdo exactamente qué pusiste. Teléfono en los dígitos de pi. Creo que ya había puesto eso. ¿Sí? Sí, que se llama... es que hay una que tiene muy mala resolución y tiene pocos, digamos, guarda muy pocos dígitos. Esta que yo digo, matemáticas cercanas, se llama... Bueno, esta es la que yo quiero, esta es la que aparece aquí. Cumpleaños, cédula, ya va a venir la pantalla. Esa es la que yo uso, no es la misma. Ahí está. Ahí está. Entonces hay varias. Bueno, yo por ejemplo, le puse mi número ¿qué le puse ahí? Voy a ver. Le puse mi número de teléfono y me dijo, aquí está, que mi número de teléfono aparece en la posición 209.493.357 de los decimales de pi. Ahí está mi número de teléfono. Eso es lo que decía la premio Nobel, Szymborska, que en el número pi aparece, en algún string del número, aparece la talla de su pantalón, el número de cédula, el número de teléfono, la clave secreta de 20 dígitos que usted le pone a la computadora, etcétera. Ahí está todo. Bueno, ahí apareció. Incluso me dice que puedo encontrar la siguiente aparición. Lo hace con pi, lo hace con el número con varios números irracionales, pero por supuesto que con el pi es más entretenido, ¿no? Es lo que estamos haciendo hoy. ¿La encontraron? Sí, ahí está. Algunos sí y otros no. Hay varias. Bueno, ahí lo pueden hacer. Mi número. Ok. Y no ha fallado. Bueno, unos 10 minutitos más. ¿No hay prisa? Ok. Bueno, todavía no veo a nadie dormido, entonces eso es una excelente señal. Vean, hay otra curiosidad. Hay unos matemáticos australianos que dijeron, bueno, ¿qué pasaría si le ponemos dirección a los dígitos de pi? ¿Qué pasaría? Es decir, claro, y las direcciones, estamos hablando de norte, sur, este y oeste, entonces estamos hablando de 4 direcciones,
Entonces, pasemos el número pi que está en base 10, pasémoslo a base 4. Entonces, hacen la conversión de pi de base 10 a base 4. Ok. Y después de eso, quedan solo 4 dígitos. Y entonces dijeron, perdón, el número se llama Caminando sobre los números reales. Una investigación que hicieron unos matemáticos muy brillantes de Australia. Entonces, ellos dijeron, hagamos ese cambio de pi, lo pasamos a base 4 y le damos direcciones. Ahí está. En base 4, 0 para arriba, 1 para la derecha, 2 para abajo y 3 para la izquierda. Entonces, cada vez que me topo un 0, ¿qué dice ahí? Voy para arriba. Si me topo un 1, voy para la derecha. Y si me topo, son 4 dígitos, nada más, en base 4. Hicieron eso y fueron pintando los dígitos de lo que iba quedando, con mapas de calor y todo, si se repiten mucho, ahí está con colores. Y eso que está ahí es la radiografía de pi. Eso es pi representado como, y entonces alguien dice, bueno, tiene un patrón ahí interesante. O sea, no es tan irregular como podría pensarse. Hicieron eso con un montón de números, con un montón de millones de dígitos y culminó con una exposición fotográfica en la universidad de ellos, con un boom increíble también. Porque por supuesto que no es lo mismo ver algo en la pantalla aquí del TEC que verlo en directo, con más colores y, ¿verdad?, mejor presentación, bien con luces y demás, era una cosa fantástica. Tuvo un gran impacto la exposición que ellos hicieron del número pi y sus compinches, ¿no? Otros números irracionales. Ese es, por ejemplo, el número E, del número E, la representación en base 4 del número E, tomando en cuenta el mapa de calor que les mencioné. Y aquí también, ¿verdad? Otra selfie de ahí. Obviamente ahí, a veces no todos quedamos en las selfies, ¿verdad? Algunos a veces quedan o tapados o no salen. Bueno, al pi probablemente salgan unos 20. No todos. Ya la habían visto, sí, algunos. No, algunos sí, ya por aquí sí. Sí. Hay muchas de esa onda. Bueno, y libros, ni qué decirlo, vean, ustedes buscan en internet y libros hay relacionados con el número pi, hay decenas de libros. Unos para niños, el omnipresente número pi, omnipresente tiene que ver con la ubicuidad, la omnipresencia, ¿verdad?, que está en todos los lados, presente en todos los lados, son sinónimos. En varios idiomas, el fascinante número pi. Claro, ¿cómo cocinar un? Porque pi en inglés se pronuncia como el pie, ¿verdad? Entonces, eso es un pie, pero bueno. De hecho, usan mucho sobre todo en Estados Unidos, que el día pi, entre los matemáticos se regalan pies, ¿verdad? Eso pasa. Esta es de la National Geographic. No se ve muy bien ahí arriba. Hay muchísimos libros. Este es el de la National Geographic, perdón. Los secretos del número pi. Más que curiosidades, secretos. Es decir, ahí obviamente es un artículo un poquito más interesante. Ya la National Geographic está, todos los números están en línea. Entonces, si alguien, yo no he hecho ese ejercicio, ahora se me está ocurriendo. La siguiente es voy a buscar este número propiamente, a ver qué más aprendemos ahí, algo nuevo habrá. Y bueno, para que ustedes vean que hay fiebres de todo, adivinen cómo se llama esa bicicleta. No se llama bicicleta. ¿Cómo se llama? Por supuesto, la bicicleta, ¿verdad? Y si ustedes creen que es broma, hay alguien disfrazado de Einstein ahí usando la bicicleta. No creo que sea muy cómoda, ¿verdad? Por supuesto que no, pero sí la venden. O sea, si alguien la quisiera, la puede pedir probablemente por Amazon. La famosa bicicleta. Y ya para terminar, hay un museo que es fascinante, que se llama el Museo de las Matemáticas. Ese museo está en Nueva York. Y eso me recuerda que tengo que tomar agua solo. No es que tenga sed, no es que tenga sed. Pero de alguna manera en esta tacita me sabe más rica el agua.
Ya lo van viendo aquí, el Museo de las Matemáticas. ¿Vieron? Sí. Eso me lo trajo una... No, yo no fui al Museo de las Matemáticas, pero me lo trajo una amiga que dice, mira, este es para Manuel, se lo voy a llevar. Y claro, se lo agradezco profundamente, ¿verdad? Porque la verdad que sí sabe más rica el agua. No sé si todos lo vieron, pero está lleno de pis por todo lado, ¿verdad? La tacita. Esa la compró en este museo. Es fascinante. En ese museo, que algún día yo espero ir, ¿verdad? Ojalá lo pueda lograr. Y ustedes también, cuando vayan a Nueva York, ténganlo ahí en el radar. De repente dice, voy a ir al Museo de Matemáticas. Ahí se encuentran cosas tan maravillosas como, alguien dice, andar en una bicicleta con ruedas cuadradas. ¿Será posible? Andar en una bicicleta con ruedas cuadradas. Eso se lo va a encontrar en el Museo de las Matemáticas, porque hay que cambiar el rollo y decir, si la rueda es cuadrada, por lo tanto el piso no puede ser plano, simple. Cambiamos la forma del piso de manera que las llantas, que son cuadradas, se vayan acoplando a ese nuevo piso. Y ahí ustedes tienen a Jeff Bezos. Perdón, ahí está. Este Jeff Bezos disfrutando, casi nada, dueño de Amazon disfrutando de las bicicletas con llantas cuadradas en el Museo de las Matemáticas de Nueva York. Ahí va todo el mundo. Probablemente ese día, fue solo, ¿verdad? Como hacen esa gente famosa. Bueno, ¿qué es lo que tiene ese museo? Se los cuento simplemente por algo. Es que en la entrada del museo, cuando abren las puertas para entrar a ese maravilloso universo de las matemáticas, ¿qué mejor simbolismo que entrar a través de pi? Vean, ustedes entran a ese museo atravesando a pi. Mejor simbolismo no puede haber para la entrada de ese museo. Lo que significa el número pi para los matemáticos es lo que está simbolizado en ese Museo de las Matemáticas de Nueva York. Y ahí está, bueno, ahí hay muchas cosas, obviamente actividades, juegos, mil cosas que uno se puede encontrar. Y finalizo con una frase, hay otra frase después que me gusta más, pero dice, los matemáticos no estudian matemáticas. Eso que les decía de buscar muchos dígitos. ¿Para qué buscamos tantos dígitos de pi si no sirven para nada? No, es que los matemáticos no estudian matemáticas puras porque éstas sean útiles. Las estudian porque las disfrutan. Y las disfrutan porque son bellas. Entonces a veces uno no tiene que preguntarse por qué es que tengo que hacer esa cosa o aquella cosa. No, es simplemente por el simple hecho de disfrutar lo que estamos haciendo. Sobre todo ese comentario es para los que están aquí del curso de Fundamentos de Matemática. Para todos en particular, los que están en Mate General también. Hay profesores y demás, ya me comprenden muy bien de lo que estoy hablando. Pero uno a veces tiene que hacer algo simplemente porque es divertido. Bueno, y hablando de divertido, ¿verdad? Dice, esta es una youtuber que me encanta porque tampoco es matemática. Se llama Clara Grima, que dice, a todo el mundo le gustan las matemáticas, solo que algunos aún no lo saben. Es un poco de tratar de acercar a esas personas que piensan que no les gustan las matemáticas con actividades, con juegos, con la matemática cotidiana y motivarlos a que busquen un poquito más esas aplicaciones de las matemáticas, y entonces estoy seguro que a muchos que no les gustan es porque todavía no saben que les gusta. Muy bien. Eso es lo que les quería contar. Sí, me fue bastante bien. Y muchas gracias. Les dije que tenía que poner atención. Les dije que el micrófono vuela. ¿Ok? Así que espero que puedan hacer alguna pregunta, comentario o incluso contarnos qué fue la... Perdón. Pregunta, comentario e incluso contarnos cuál fue su parte más divertida, lo que más les gustó, ¿ok? Si aprendieron algo el día de hoy. Entonces, yo voy a empezar de aquel lado.
Dice el compañero que esto es como tirar el ramo de la novia, ¿ok? Cuando yo me casé nunca tiré el ramo, así que me voy a sacar el clavo, ¿ok? De allá a alguien le tiene que tocar, no me lo dejen caer al piso, chamacos, porque se los cobro, ¿ok? De ahí a alguien de acá, voluntariamente dedocrático, ¿ok? Entonces, mira, para atrás. atentos, ¿verdad? 1, 2. El que estaba más escondido. Le cayó a... Estaba con el salveque y todo aquí. Ay, Hola. Hola. Aquí. Ok. Bueno, yo le voy a comentar mi parte favorita, la de su exposición, ¿verdad? Me pareció muy curioso, digamos, cuando usted mencionaba las hojas de papel y lo de los dígitos, 31.000.000.000 de dígitos, ¿verdad? Era? Sí. Me pareció muy curioso eso porque sí, digamos, usted a veces dicen, ¿verdad? Que con cierta cantidad de dobles de un papel se puede llegar a la luna o cierta cantidad de hojas así se puede llegar a la luna. Entonces me pareció muy curioso, digamos, todo el papel acumulado, como daría, digamos, la altura de esa gigantesca. Muy bien. Tiene toda la razón, muchas gracias. Eso, las matemáticas de alguna manera lo que hacen es domar la intuición. Hay cosas que uno dice, no pueden ser así, pero cuando hace el cálculo matemático se da cuenta de que sí es así, que es lo que estás diciendo vos con el doblado de papel. Uno dice, doblemos el papel, ustedes cogen una hoja, la doblan una vez, la doblan 2 veces y uno dice, eso qué aburrido. Pero cuando va por la 7ª vez ya la cosa se pone cuesta arriba, 1, 2, y ya no. Hay un récord, creo que no sé si son 12, 14, bueno, pero eso sí, con una hoja, los cazadores de mitos, hay un programa que se llamaba Los Cazadores que ponían una hoja así, con un papel higiénico larguísimo y empezaban a doblar. Igual no se puede, es complicadísimo. Las matemáticas, eso es lo que hacen, domar la intuición. Muchas veces. Me tocó... Ahora voy a tirarlo para este lado, ¿Para cualquier lado? Mira, él quiere que se la tire, ¿verdad? Tíresela a él. yo quisiera saber por qué ganó 1 más 1 igual a 2. Sí, eso es interesante, es por lo que significa. Vamos a ver, es que recuerde que cuando empieza la historia empieza en el momento que los humanos pueden escribir, o sea, dejar un rastro escrito de lo que va pasando. Esas pinturas rupestres que se encuentran en las cuevas es un antes y un después. Cuando el ser humano dice, voy a dejar mi huella, voy a decir, representado ahí, cómo cazaba yo con lanzas, los mamuts, no sé qué es lo que hay en aquellas épocas, y lo que representa la escritura es fundamental para decidir historia, prehistoria. Bueno, igual con la matemática. La matemática antes era totalmente hablada. O sea, los griegos no tenían ecuaciones. Cuando escribían Euclides y escribían era todo hablado. No habían ecuaciones. Símbolos, empieza con un tal Vieta en Francia. Empieza con el sistema cartesiano que usamos ahora, con Descartes. Antes la gente se imaginaba cosas, pero no lo que conocemos hoy como ecuaciones, gráficas de funciones. Todo eso que ustedes ven en mate general no existía hace 200, 300 años. Entonces ahí viene la importancia del 1 más 1 igual a 2, que es, primero, 1 más 1 igual a 2 es algo verdadero. Segundo, que involucra una igualdad. Ya estamos hablando de lógica. Entonces hay que enmarcarla en la época donde empiezan a aparecer ese tipo de simbolismos y lo que significa. Ya Newton decía, puedo ver tan largo porque estoy montado sobre hombros de gigantes. Entonces ya cuando viene Euler, ya Euler está montado sobre hombros de gigantes. ¿Verdad? Esa ecuación que es muy bella, pero ya está montado sobre hombros de gigantes. Entonces ese 1 más 1 igual a 2 es lo que significa. No es que sea profunda, pero lo que significa es lo que es importante. No sé si te quedó claro. Gracias.
Hola. Bueno, a mí me gustó toda la charla, bastante interesante. Mi pregunta va más de algo que yo había leído alguna vez, no sé, me salió en Facebook ahí de la nada y me da curiosidad preguntarlo. ¿Por qué es que pi aparece en algunos fractales aun cuando no tienen formas circulares? Bueno, lo primero que le tengo que decir es que no le apareció de la nada. En Facebook nada es de la nada. Todo está fríamente calculado con algoritmos matemáticos que dicen, ¿cómo te llamas vos? Alfredo. Alfredo, Alfredo, ¿qué? mercado. ¿Tenés el teléfono conectado? Sí. Porque ahorita le aparece algo ahí relacionado con lo que acaba de preguntar. O sea, ¿verdad? Ahora, ¿por qué aparece pi? No sé en cuáles. Yo, de hecho, mi tesis de licenciatura se llama así, fractales. Yo trabajé en fractales, esa fue mi tesis de licenciatura, y dentro de los fractales que yo estudié hace muchas décadas, no había encontrado nada relacionado con propiamente el pi, con la dimensión fractal y todo, tienen que ver con otros irracionales, por ejemplo, logaritmo de 12 aparece como la dimensión fractal de algunos fractales, pero con el pi no lo recuerdo. Tendríamos que investigarlo a ver realmente qué tan veraz es, a eso me refiero, qué tan veraz es y cuál tipo de fractal es al que se están refiriendo. Porque hay una idea equivocada de lo que son los fractales. ¿Verdad? Ustedes en internet dicen, es que se repite muchas veces, es un fractal. Cuidado, mucho cuidado, porque para que sea un fractal tiene que cumplir la definición de fractal y entonces no es que parece, que lo sabe muy bien en matemática, se parece un fractal, pero no es fractal. Sí, se parece a mi abuelito, pero no es mi abuelito. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Verdad? Muchas gracias. Habrá que revisarlo. Ok, ¿alguien más? Bueno, muchas gracias por la charla de hoy. Yo quisiera consultarle cuál es su forma de calcular pi de estas que vimos que son más interesantes, como el problema de Basilea o la probabilidad. ¿Cuál es la forma de aproximar pi que usted ve más divertida de que ahí aparezca? O sea, a mí la que siempre me ha llamado la atención, sobre todo por la historia de Arquímedes, ¿verdad? Arquímedes era una persona que vivió, pon atención, en el año 287 al 212 antes de Cristo. Vivió 75 años y no vivió más porque un soldado romano se lo encontró ahí, el hombre estaba tirado en la arena haciendo unos círculos. Llegó el soldado romano y le desbarató los círculos y entonces él le dijo, no estropee mis círculos, en griego obviamente, no estropee mis círculos. Y a un soldado romano, bueno, a cualquier militar no se le puede dar órdenes y menos tentar, y ahí mismo lo mató. El final es trágico, pero a los 75 años, todavía estaría vivo probablemente, o sea, es una cosa fantástica, todo lo que él hizo. Y eso de hacer un cálculo, lo que expliqué de los polígonos inscritos y circunscritos, y llegar a 96 lados, vean, es fantástico, fantástico. Vean, en la tumba de Gauss, cuando Gauss, él dijo que quería que le pusieran un polígono de 17 lados en la lápida cuando él muriera, porque bueno, hay una historia muy, muy bonita alrededor de eso. Y cuando llegaron a hacer la lápida, hacían el polígono de 17 lados y les quedaba un círculo. Es que, o sea, con tantos lados realmente no se nota la diferencia. Y con 96 lados, ese cálculo, sin calculadoras, no son los blocs de hojas que tenemos hoy. O sea, todo era complicado, el lápiz, la tecnología era otra cosa. Entonces yo personalmente creo que eso es el más fantástico de todos los cálculos. ¿No es una buena aproximación? No, pero es para mí la más impresionante de todas. Bueno, muchas gracias por la charla, primeramente. Yo quería preguntarle que ¿cuándo empezó su gusto personal por pi? Qué buena pregunta. En 10 segundos voy a echar para atrás y vamos a ver.
Bueno, es que en la tradición familiar, yo desde que soy niño, en mi casa se hablaba de matemática. Mi mamá también es matemática y mi abuelito también era profesor de matemática. No era matemático, pero sí era profesor de matemática. Y entonces yo siempre tuve una relación fantástica con la matemática. Nunca era el ogro, siempre era el amigo, ¿verdad? En tanto es así que al final terminé estudiando matemática, entonces lo tengo muy, muy de cerca. Entonces yo disfrutaba mucho eso, siempre. Y en algún curso tenía un profesor, Mar Villarino, que hace un rato lo mencioné, pero ni modo, en un curso que se llama Teoría de Galois, él nos contaba él es el que nos contó el libro de los japoneses, que habían hecho el libro de pi, ese mismo profesor. Él nos contaba muchas historias, en cuenta muchas que relacionaban al número pi, hablaba mucho, hacía mucha matemática, pero también nos contaba historias y cosas anexas, y entonces creo que por ahí empezó ese tipo de curiosidades que él nos contaba, y entonces ya, mira, que en aquel momento de repente eran curiosidades nada más, pero conforme fui avanzando en mi carrera, siempre me acordaba de lo que contaba Marc Villarino. Entonces, creo que es en ese año. El año 0 es el año que llevé un curso que se llama Teoría de Galois. Gracias. Que dicho sea de paso, perdón, nada más, un paréntesis. El único curso que tiene nombre y apellido es ese. Se llama Teoría de Galois. Todos los otros cursos de todas las universidades del mundo, de la carrera de matemática, siempre son álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, variable compleja, topología, análisis numérico, ¿cuál? Pero ese curso, que lo dan en todas las universidades del mundo, se llama Teoría de Galois. Galois es Évariste Galois, un matemático francés que, bueno, la historia es fascinante también, y ese es el único curso que tiene nombre y apellido. Alguna vez les va a tocar llevar algo parecido. Sí. Primero, muchas gracias por la charla. Lo que le iba a preguntar era si usted en verdad cree que la ecuación 1 más 1 es igual a 2 en verdad es la más bella. Y si sí, entonces diga, no sé, cuál es su segunda o su tercera ecuación más bella. Por supuesto. A mí me encanta la I pi más 1 igual a 0. Esa es mi preferida. Esa es mi preferida. Y por supuesto, yo voté por esa, ¿verdad? Porque era una votación por internet. Era incipiente. En aquella época, todavía en el 2000, ¿verdad? Era distinto de lo que es hoy el internet, ¿verdad? Ahora hasta por WhatsApp hacen votaciones y eso. Pero en aquella época era distinto. Es por lo que significa y por la importancia, ¿verdad? De nuevo, repito, no es que a mí me guste más o no me guste más, es que la gente votó porque no solamente, recuerden que en cualquier concurso hay, no sé, hay belleza, hay prestancia, hay personalidad, les guste o no les guste Miss Universo, no solamente es cómo habla, cómo camina, cómo se desenvuelve, la figura física, etc. Eso mismo ocurrió con ese tipo de concursos, ¿verdad? Decía, bueno, está muy aburrida, pero es muy importante. ¿Qué significó en aquella época? ¿Verdad? Lo que significa. Más bonita era la I pi más 1 igual a 0, sí, pero estaba montado sobre hombros de gigantes, ¿verdad? Lo que dije hace un rato, el que la hizo, que era Euler. Entonces sí, a mí no me encanta, pero absolutamente justificado el premio, digamos. No era un premio, porque era una votación ahí, un poco informal, pero sí. Hola. Profe, yo quería preguntarle, como alguien que está empezando en el mundo, digamos usted, bueno, de ser profe es normal, pero ¿cómo usted decidió el subir de nivel a empezar a escribir libros, o sea, ya de verdad meterse a crear matemáticas? O sea, bueno, crear matemáticas es muy complicado. Ahora, si yo supiera el 1%, el 1, es más, el grosor del papel, 0,1% de la matemática que hay en el mundo, yo sería el hombre más feliz del universo. O sea, lo que yo sé es muy poquito porque la matemática es tan amplia, es como el océano. No solo es amplio, sino que es profundo, muy profundo. Entonces, las matemáticas
Y crear algo en matemática, en realidad uno lo que hace es darle algún matiz ahí como de un enfoque didáctico, cambiarle un poco la explicación de alguna demostración, ese tipo de cosas para hacerla más explicativa y demás, pero así como que haya algún teorema que sea de teorema Murillo, todavía no lo he logrado. Va a ser una guía. Pero siempre yo siempre digo que uno siempre tiene que decir que sí. Mire, que si quiere dar un... Sí. Que si quiere dar una charla... Sí. Yo siempre dije que sí. Siempre digo que sí. Y desde el momento en que siempre dije que sí, entonces todavía anoche estaba, digo, mira, ¿qué le podría agregar a esta charla? Mira, una foto, no tenía la foto de Szymborska, entonces le agregué porque hacerla más amigable. Es decir, siempre hay algo donde uno pueda mejorar. ¿Y cómo empecé? Por ejemplo, le cuento algún libro, alguno de Mate Discreta, que tal vez algunos de ustedes usan. Yo lo empecé porque empecé con un folleto. Digo, mira, escribo el rollo todas las veces, doy el curso y tengo que escribir todo. El siguiente semestre, volverlo a escribir. Entonces, voy a hacer un folleto. Y el folleto se fue haciendo más grande, más ejercicios, y ya le vi pinta y al final fue un libro, ¿verdad? Pero eso siempre, tratar de mejorar y pensar en una foto de Szymborska, ayudó. Escribir algo con otro ejemplo, ayudó. Siempre pensar en cómo puedo mejorar algo, lo que sea. Y si usted va a dar una clase particular, dice, aquí le hubiera agregado esto. Mira, le hubiera explicado esto de otra manera. Este ejemplo, muy rudo, no funcionó. Pero pensarlo. O sea, pensar, después de dar la clase, cómo la puedo mejorar. Después de estudiar para un examen, cómo puedo mejorar el estudio. Después de compartir estudio con sus compañeros, ¿cómo? Siempre la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar, hacerla mejor, perfeccionar? Bueno, la perfección no existe, pero todos anhelamos, todo es perfeccionable, ¿verdad? Entonces, siempre piensa en eso y siempre diga que sí. Eso es un buen consejo. Bueno, casi siempre. Uy, a ver. Sí, a ver. Hola, soy Pamela Moratalla. Una consulta. Bueno, no sé si ya lo habrán preguntado porque llegué tarde. ¿Cuál es como, no sé, la investigación o proyecto moderno más reciente en la que Pi es el protagonista que más interesante le parece? Bueno, sienta que da un aporte muy grande a la sociedad. Bueno, esa pregunta no podría responderla en este momento, habría que investigar, pero ya el PI, digamos, está resuelto. Es decir, PI está resuelto en el sentido de que en 1882, una persona que se llamaba von Lindemann, el apellido de von Lindemann, ya probó que el número pi es trascendente. Y entonces ya con eso hay un antes y un después. Entonces pi es trascendente y se resolvió un problema de la antigüedad y ya los matemáticos dijeron está resuelto el problema, etc. Eso es importantísimo. Lo que se haga después de eso podrían ser entretenimientos y otras cosas así como que hay conjeturas. Por ejemplo, hay una conjetura que dice, con respecto de pi, conjetura es algo que alguien dice, ¿será cierto o no? Se podrá probar, no se ha probado, pero tampoco se ha dicho que es falso, simplemente es una conjetura. Se la pongo así. Aparece un número infinito de treces, de 3, el número 3 en la expansión de pi. Porque usted dice, mira, hay un montón de 13, sí, pero hay 1000 dígitos donde no aparece el 3. Y alguien dice, pero vuelve a aparecer. Y después desaparece el 3 y vuelve a aparecer por más adelante. ¿Será que en algún momento desaparece el 3? Eso es una conjetura. Y siguen trabajando en esa conjetura, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo interesante de una conjetura? Se los voy a poner así. No es el final del viaje, sino el transitar de ese viaje. Tal vez nunca logren probar esa conjetura. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Pero la matemática que se va creando para probar eso es lo importante. Entonces los matemáticos muchas veces nos planteamos un problema y no lo llegamos, pero en ese camino
descubrimos otras cosas que fueron más interesantes que el problema que se habían planteado al inicio. Entonces, con respecto de pi, ha ocurrido mucho ese tipo de cosas, ¿verdad? Que buscaban que si era trascendente, que si no era, que cómo era la cosa. Bueno, lo que se descubrió alrededor de pi fue fascinante, hasta que llegó, ya le dije, von Lindemann en 1882. Entonces, habría que buscar, pero conjeturas sobre pi hay muchas. Ya le dije una. Existe un número infinito de el dígito 3 en la expansión decimal de pi. No se sabe, pero hay gente trabajando en eso. Gracias. Con mucho gusto. Sí, está duro. Muy feo que la coordinadora termine con un cubo atravesado ahí en la frente, ¿verdad? Sí, sin anteojos y sin nada. Bueno, primero, agradecerle al profesor Murillo, creo que se merece un fuerte aplauso, igual que ustedes, por poner atención y participar. Ok, viene la sección de avisos parroquiales. Entonces, vamos a empezar con los avisos parroquiales de la profesora Alejandra para su grupo. ¿Se lo tiro? No, yo me por el gracias. Gracias, Manuel y Ivonne, por la charla. Ha sido refrescante, es bonito el hablar de matemáticas.